Hola, bienvenido una vez más a uno de nuestros videos tutoriales sobre el taller de habilidades matemáticas de tu curso Propedéutico. En este video abordaremos los temas relacionados con la sesión número 4, que ya son del área del álgebra. Particularmente los temas son operaciones con monomios y polinomios, centrándonos en los ejemplos de los casos de la suma, la resta y la multiplicación, ejercicios que podrás encontrar en la sección 2.1 y 2.2. Algo que quisiera comentarte de comienzo es que estamos pasando a los temas del álgebra, haciendo a un lado un poco el tema de la aritmética. ¿A qué nos compromete ahora hablar de álgebra? El álgebra se compone básicamente por tres elementos y es una de las ramas de las matemáticas que forman parte de él. En este caso, los elementos que integran el álgebra es el uso de números, que ya sucedía en la aritmética, el uso de signos para representar o dar a entender ciertas operaciones, que también sucedía en la aritmética, pero se le agrega un tercer elemento que no existía, que es el uso de las letras, que estas pueden jugar como variables, como incógnitas, como literales, y esos significados los iremos descifrando paso a paso a lo largo de este curso. Taller. Para poder entender con mayor relevancia los temas que en esta sesión se abordarán, es importante analizar rápidamente la ley de los exponentes. Recordemos que los exponentes o las potencias son ese número que se coloca en la parte superior derecha a una variable o a un valor y nos representa el número de veces por el cual se va a multiplicar a sí mismo esa cantidad. En este caso, hay que detectar que no es lo mismo multiplicar letras del mismo tipo que letras de diferente tipo o letras del mismo tipo con diferentes potencias. No es lo mismo sumarlas, no es lo mismo restarlas y hay que seguir una serie de reglas que se encuentran establecidas en el terreno del álgebra, particularmente en este caso con la ley de los exponentes. Por ejemplo, cuando se trabaja con variables equivalentes, es decir, A y A, por ejemplo, o X con X, en la suma y en la resta los exponentes no cambian. Es decir, si tú tienes una A y tienes otra A, tú no puedes decir que el resultado es A cuadrada. Tú simplemente lo que vas a decir es, voy a agrupar las cantidades, pero seguiré hablando de lo mismo. Entonces yo digo, A más otra A no puede ser A cuadrada. Es que yo tengo una A y otra A, entonces tengo dos de la A. En la suma y en la resta solo me interesan las cantidades. Si yo tengo 5x y a esa cantidad me van a restar 3x, entonces yo voy a decir que estoy hablando de las x, tenía 5, me quitas 3, me voy a quedar 2 de lo que estaba hablando, que son las x. En estos casos, la suma y la resta, no hay cambios en cuanto a las potencias. Solamente es requisito que para que se puedan sumar o se puedan restar, las variables deben tener la misma potencia, es decir, no basta con ser la misma letra. Por ejemplo, x más x cuadrada, a pesar de que son x en ambos casos, no se pueden sumar, dado que una es x lineal, x a la 1, y la otra es x cuadrada. Entonces, ese es un requisito importante también. En el caso de la multiplicación es más fácil. Para empezar, si son las mismas variables, por ejemplo, x por x, hay muchas personas que saben que el resultado es x cuadrada, pero si les preguntamos por qué, a veces difícilmente nos responden y nos dicen, es que son 2x, pero la respuesta no es esa. El caso es que la x está elevada a la 1, la otra x está elevada a la 1, y la regla es que en la multiplicación las potencias se suman y 1 más 1 me arroja el resultado x cuadrada. Nota como si yo tengo x cúbica por x a la 4, no por ser dos cantidades x o dos variables x me va a dar x cuadrada. Si te fijas aquí, el resultado va a ser x porque estamos hablando de la misma variable, pero las potencias se van a sumar y me va a quedar x a la 5. Esta regla de sumar las potencias aplica solo si las variables son del mismo tipo, es la misma letra. Yo no puedo tener, por ejemplo, a cúbica por b cuadrada, ¿sí? Y decir que esto va a ser ab a la 5. En este caso, el resultado sería la misma expresión, no se pueden fusionar. Cuando las variables son de distinto tipo, lo único que sucede es que se agrupan o se pegan, ¿sí? La única manera en la que la ley de los exponentes aplique
y las potencias se puedan sumar es si estamos hablando de cantidades de misma variable. Esto lo vamos a aplicar en los ejercicios que inician a continuación. Comencemos. Por ejemplo, en la sección 2.1 aparecen algunos ejercicios que nos llevan a realizar operaciones básicas sobre la suma y la resta. Puede depender a veces el acomodo en el cual se encuentran esos ejercicios, sin embargo, la esencia o la naturaleza operativa de estos problemas son los mismos. Por ejemplo, nos enseñaron a nosotros en la primaria a resolver sumas de derecha a izquierda, donde vamos trabajando unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc. En este caso sería lo mismo. Si tú quieres sumar o restar cosas, ya aprendiste que la única manera de poderse agrupar es que sean elementos equivalentes, que sean elementos semejantes o sean comunes, es decir, de la misma letra, del mismo tipo, de la misma potencia. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que tengo menos 10 y más 8 que corresponden a las cantidades numéricas. Tengo más 5y y menos 3y que corresponden a las variables y, a las cantidades y tengo menos 3x y menos 4x que corresponden a las variables de la x. En algunas ocasiones hay que aplicar la ley de los signos, que hemos escuchado mucho de que más por menos. Sin embargo, cuando trabajamos la suma y la resta, que ahorita es el caso, la gente se confunde y quiere aplicar esas reglas. Y esas reglas son aplicables a la multiplicación y a la división. Cuando tenemos una suma o una resta, hay que entender que estas operaciones son operaciones de agrupación. La suma me va a agrupar cantidades dando un total y la resta me va a comparar dos cantidades, dejando como resultado la diferencia entre las dos magnitudes con el signo de la cantidad mayor. Entonces, en estos casos no hay que andar haciendo, por ejemplo, más por menos. Simplemente es, debo 10, tengo 8. La diferencia entre 8 y 10 es de 2, ¿ok? Pero ¿qué cantidad tiene el signo mayor? El 10 y es el negativo. Por lo tanto, mi resultado es, quedo a deberte 2. En el caso de las Y's, tengo 5, me quitas 3, entonces me van a sobrar 2. La diferencia entre 5 y 3 es 2. Sigo hablando de lo mismo, son Y's, pero positivas porque sobran a mi favor, además de que el 5 es la cantidad mayor y es positiva. Y en este caso, para las X, resulta que tengo menos 3X y menos 4X. Y aquí la gente a veces dice menos por menos. Error. Es como decir, debo 3 pesos y debo 4 pesos. Yo no puedo decir, oiga, señores, que yo le debía 3 pesos, pero como ahora le debo 4 y menos por menos es más, ahora usted págueme 7. Sería absurdo. Entonces, es decir, debo 3, debo 4. Entonces, las cantidades, por ser de igual signo, se suman a pesar de que son negativos y eso le causa contradicción a las personas. Pero realmente la palabra no sería se suman, la palabra sería se agrupan por ser términos semejantes de igual signo, ¿sí? Eso va a suceder en todos los casos que están acá, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando tenemos expresiones en las cuales hay varios términos y están encerrados en paréntesis, lo recomendable primero es eliminar los paréntesis para tener puros elementos sueltos. Eso te deberá llevar a ti a pensar si el paréntesis está siendo afectado. Generalmente un paréntesis puede estar afectado por un signo, por una potencia o por un coeficiente que multiplique a todo lo que esté por dentro. En este caso, observa, este primer paréntesis no tiene nadie en la parte de afuera. Por lo tanto, me va a quedar 3xy solo, ¿sí? El menos 9x y el más 6y. A ellos automáticamente les desaparece el paréntesis porque no hay nadie que los esté afectando. En el caso del segundo paréntesis, nota cómo si hay alguien que va a afectar. Resulta que este menos va a afectar al menos 3x, va a afectar al menos 5y. Entonces hay que detectar cómo van a quedar los términos. Menos por 3x va a quedar menos 3x, ¿sí? Y menos por el menos del 5y, ahí sí va a ser más, ¿sí? Porque signos iguales da positivo y queda 5y. Y cuando por fuera hay un más, el más no provoca cambio. El menos es el que sí invierte. Si tú eres positivo por negativo, te haces negativo. Y si eres negativo por negativo, te haces positivo. Entonces, el más no provoca cambio. Va a quedar más y
y va a quedar menos 4xy. ¿Qué sería lo que tendría que hacer aquí? Ir a buscar términos que sean compatibles. Por ejemplo, si yo observo o busco términos que sean compatibles, voy a detectar que el 3xy es compatible con el menos 4xy. Ahora, como son compatibles, vamos a compararlos. Yo tengo 3xy, pero debo 4xy. Entonces, puedo pagarte 3 con los que tengo, pero voy a quedar a deberte una xy. Y el 1, acompañado de las variables, no se acostumbra a poner. Entonces, simplemente digo menos xy. Ahora, con las x, debo 9, debo 3. Entonces, si las junto, debo 12 de x. Con las y, ¿qué pasa? Tengo 6 a mi favor y tengo otras 5. Llevo 11 y tengo otra. Entonces tengo 12 de la y. Y automáticamente mi resultado quedó a 3 términos porque en la variedad de términos había términos XY, términos X sola y términos Y. Entonces, en estos casos te recomiendo eliminar primero los paréntesis efectuando las multiplicaciones de los signos. Abajo tenemos un ejemplo problema de la edad de Juan. Nos dicen que actualmente Juan tiene una edad de X más 8. Como no sabemos cuánto vale X, no podemos saber cuántos años tiene. Si X valiera 10, entonces Juan ahorita tiene 18 y así sucesivamente. Vamos a utilizar la interpretación algebraica para decir los siguientes enunciados. Edad dentro de 8 años. Pues si ahorita tiene X más 8, a ese X más 8 le vamos a sumar otros 8. Entonces ahora va a tener X más 16. ¿Sí? Porque si tenía una cantidad X más 8 más otros 8, el 8 se suma con el 8 y queda 16. Edad hace 5 años. Entonces al X más 8 le voy a restar 5. La X no se va a ver afectada, pero el más 8 menos 5 resulta que va a quedar con 3. ¿Sí? Entonces tenía X más 3. Y edad hace X años. Entonces, si ahorita tiene X más 8 y tú le quitas la X, hace X años tenía 8 años. Y este es utilizando un poco la lógica de la utilización de los elementos algebraicos. Vamos a continuar con esos ejercicios que se razonan de la misma manera. Pasamos ahora a los ejemplos de la sección 2.2, que en este caso es la multiplicación y recordarás que es fácil, solo hay que vigilar y la operatividad es signo por signo, coeficiente por coeficiente, variable por variable y vamos detectando. Por ejemplo, aquí tenemos un caso particular de 3x cuadrada por 4x quinta. Entonces, veo que los signos es positivo por positivo, no hay problema, el resultado es positivo. Multiplico 3 por 4 en los coeficientes, el resultado me da 12, ¿sí? Y como son la misma variable x y x, recuerda que la variable se deja, y por ser una multiplicación, las potencias se suman. 2 más 5 queda x a la 5, ¿sí? Muy bien. Ahora, si me voy a un ejemplo que tenga, supongamos, 3 elementos, no hay problema, es una cadena. Este por este y lo que salga por el siguiente, vamos con los signos. Menos por menos me da más, por menos queda negativo. 8 por 8 me da 64 y el 64 por otro 8 me da 512. Entonces, se multiplicaron los 3 signos, se multiplicaron las 3 cantidades. Ahora vamos a ver las variables. A cúbica, A cúbica, A cúbica. Es la misma, se va a quedar la base A. Y como fue una triple multiplicación, se van a sumar los 3 exponentes. 3 más 3, 6 más 3, 9. Menos 512, A a la 9. Hay veces que también tenemos ejercicios en los que las incógnitas, perdón, las variables o letras utilizadas son distintas. Por ejemplo, aquí puedo hacer 9 por 2, que da 18, y lo que sale por menos 3, ¿sí? Quedaría menos, y en este caso 18 por 3, sabemos que es 54, entonces va a quedar menos 54. Pero nota cómo aquí yo no puedo aplicar las reglas de las potencias, porque A por B por C son variables distintas. Simplemente recuerda que se unen y queda A, B, C. Finalmente, en estos ejercicios,
Hay personas que han aprendido a resolver operaciones de multiplicación utilizando reglas de los productos notables, que son las multiplicaciones algebraicas más tradicionales, y hay personas que lo resuelven de otra manera. Por ejemplo, aquí un método convencional es hacer x por x me da x cuadrada, ¿sí? Lo voy a poner aquí abajo, y luego x, pero ahora por el 2 me da 2x, ¿sí? Después hago 7 por x, me da 7x positivo. Y luego finalmente hago 7 por 2. Y ese resultado es 14. Como es una multiplicación de dos binomios, generalmente la multiplicación de dos binomios da un trinomio. Eso es porque los dos términos x del centro son compatibles y se pueden sumar, quedando como resultado x cuadrada más, tengo 2x y otra 7x, entonces tengo 9x y un más 14. La pregunta sería, ¿cómo lo hubiera podido saber con regla rápida? Bueno, si yo lo hubiera querido saber con regla rápida, vamos a tratar de observar cómo está nuestra pareja de binomios que se están multiplicando. El resultado es un trinomio, eso ya lo detecté. El primer resultado hubiera sido x por x. El otro resultado del otro extremo es 7 por 2, ¿sí? El resultado del centro es multiplica x por 7 y x por 2 te dará 7x y 2x y esos resultados súmalos y te dará el 9x del centro. Eso pasa cuando los binomios tienen diferente acompañantes. Son binomios de la forma x más a por x más b. ¿Qué pasa cuando los binomios son idénticos? Sería x por x, tendría x cuadrada, y luego x por 4 tendría otras 4x, y después sería otra vez x por 4, tendría otras 4x, y luego 4 por 4 sería 16. Si los agrupo, los dos del centro se convertirían en 8x, y me quedaría x cuadrada más 8x más 16. ¿Cómo saber qué estará la respuesta? De la misma manera, extremos. X por x da el primer extremo x cuadrada, 4 por 4 da el otro extremo que es 16, y como son idénticos, x por 4 da 4x, x por 4 da otras 4x, y son 8. Una manera de saberlo es que estos son binomios idénticos, es de la forma a más b al cuadrado, que da como resultado un trinomio cuadrado perfecto, que es el cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Y en el último caso sucede igual, pero ocurre algo en el centro. X por x me va a dar x cuadrada, ¿sí? X por más 3 me va a dar 3x, pero luego menos 3 por x me va a dar lo mismo, pero negativo, menos 3x, y 3 por menos 3 va a dar menos 9. Los primeros dos términos dieron positivos, los segundos dos dieron negativos. Algo que notas es que tengo 3x positivas y después te las quitan. De esta manera, a diferencia de los casos anteriores, los términos con x normal se pierden, quedando solamente x cuadrada menos 9. Esto ocurrió porque los binomios que están aquí son como gemelos, son casi idénticos, se llaman binomios conjugados, y el resultado siempre es una diferencia de cuadrados. Y aquí se aplica a hacer x por x, x cuadrada, menos por más, menos 3 por 3, 9. El problema de la gente es que quiere usar esta regla en todos los binomios y siempre omiten el término del centro. Ojo, esta regla solamente aplica si mis binomios son conjugados, es decir, son binomios casi exactamente iguales, a diferencia de que en uno están en modo suma y en el otro están en modo resta. Todo esto lo podrás analizar. Cualquier duda, ten la confianza de preguntarlo con tus profesores. Fue un gusto apoyarte. Nos vemos en el siguiente video.